Nosotros a principio de este año empezamos un proyecto que era estudiar un libro de la Biblia cada domingo. Y el primer domingo de enero empezamos estudiando el libro de Génesis, el segundo Éxodo. Hace 2 semanas terminamos con el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. Y he hecho un paréntesis de 3 semanas para el primer domingo de enero empezar Mateo, el segundo Marcos y así hasta Apocalipsis. La idea es que en estos 2 años puedan tener ustedes una idea del contenido de toda la Biblia. El domingo pasado enseñé el período intertestamentario. ¿Qué ocurrió entre Malaquías y Mateo? Hubo 400 años de silencio, pero demasiados cambios. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, descubre que no continúa lo del Antiguo. Y habíamos estudiado el origen, el inicio de la sinagoga, cómo la sinagoga cobraron una preponderancia y una fuerza, cómo dentro del judaísmo surgió el Sanedrín, que era un gobierno judío que Roma lo permitía para los asuntos internos. Y también estudiamos cómo era que habían surgido los herodianos, los esenios, los celotes, los fariseos, los saduceos, los escribas y los publicanos, que están muy presentes en el Nuevo Testamento, pero no aparecían en el Antiguo. Tratamos de llenar el vacío. Y hoy día voy a tocar un tema, puedes pasarla primero, un tema diferente. El título es Eretz Israel, o la tierra de Israel. ¿A quién le pertenece la hoy llamada tierra de Palestina? Yo me quedé profundamente sorprendido después de 6 días de investigación, porque estuve investigando lo que los medios de comunicación dicen respecto al conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, lo que está ocurriendo el día de hoy con el Estado Islámico, la República Islámica de Irán, lo que está ocurriendo en Siria, la intervención de otras potencias, hace que nosotros necesitamos ir a las Escrituras para ver qué dice la Biblia respecto a la tierra de Palestina o a la tierra de Israel y los sucesos y eventos históricos que han ocurrido. Y en este estudio intento juntar la historia y las Escrituras para poder entender, no de manera secular, lo que el mundo dice respecto al conflicto palestino-israelí, sino lo que la Biblia enseña. He consultado muchas fuentes y me he quedado pasmado de ver que el 99% de los medios de comunicación condenan al Estado de Israel como los usurpadores, y menos del 3% dicen que no, que el Estado de Israel tiene el derecho de estar ahí. Así que voy a mostrarles otra vez, voy a darle evidencia, voy a darles hechos, vamos a estudiar la historia, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces como cristianos no tenemos argumentos ni fundamentos de poder describir qué está ocurriendo. Y esta en realidad es la primera mitad de un segundo estudio que lo voy a hacer después de Navidad. El próximo domingo vamos a tocar Navidad, pero el último domingo de diciembre va a ser la segunda parte de este estudio. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy en el Medio Oriente a la luz de las Escrituras? Muchas veces uno habla y no sabe si los que están sentados entienden. Por eso he tratado de hacer este estudio muy sencillo. El font, las letras son bien grandes. Lo he puesto en un font grande, hay cualquier cantidad de láminas, porque aquí no quiero que pierdan el tiempo escribiendo. Muchos de ustedes, la mayoría, reciben el correo electrónico, esta diapositiva yo se las mando. Si no le estás recibiendo, escribe al correo electrónico que está en el boletín. Pastor, póngame la lista, y te van a empezar a llegar todo el material que yo presento a tu correo electrónico, ¿no?
La tierra de Israel, ¿a quién le pertenece la hoy llamada tierra palestina? Un estudio histórico y bíblico de la convulsionada región. En el libro de Éxodo, y lo voy a leer directamente de mi Biblia, en el capítulo 32, versículo 13, y los animo. Hoy día vamos a pasar como unas 12 o 15 textos bíblicos, no más. Pero sí deseo que los marquen en su Biblia, para que ustedes tengan argumento y fundamento a la luz de las Escrituras cuando se toca este problema. Poder decir, esto está ocurriendo, esto dice la Biblia. Éxodo 32, 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes le juraste por ti mismo: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Moisés, hablándole al pueblo de Dios de lo que ese entonces era la tierra ocupada por los cananeos, les dice: les daré toda esta tierra. Dios, hablando por Moisés, le dice a los descendientes de Jacob: les daré toda esta tierra de la cual he hablado, para que sean su herencia hasta que lleguen los palestinos, para que sea su herencia para siempre. Siempre cuando se habla del conflicto del Medio Oriente, se discute este conflicto como un conflicto complejo, pero en realidad es un conflicto muy fácil de describir. Hoy día ustedes van a entender qué sencillo es comprender a qué se debe este problema. Eso sí, resolverlo es muy difícil. ¿Cuál será? ¿Cómo se resolverá? Yo creo que se resolverá cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez. No se va a resolver antes. El hombre no tiene la capacidad de resolver este conflicto, pero entenderlo es muy sencillo, muy fácil. Ustedes hoy día van a entender a qué se debe el conflicto árabe-israelí y qué es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Dónde queda exactamente Israel? Ahí aparece el mapamundi. Dale un clic más. Y en ese lugar, nosotros nos encontramos en Perú. ¿Saben dónde queda Perú en el mapa? Espero que sí. Y en el medio del mapamundi, allí se encuentra Israel. Como sé que no lo van a ver, hay otra lámina. Seguimos. Más cercano. Allí está Israel, un clic más. Y vemos que Israel se encuentra en una región donde está Turquía, Irán, Líbano no se ve, está Jordania, se ve Arabia Saudita y se ve Egipto. Un clic más. Más cercano. Ahora sí se ve. Dale un clic más. Israel, otro clic más. Y ahí vemos, en ese entonces, en ese mapa, hay una zona naranja con rayas amarillas. Era antes que el Estado de Israel, de manera voluntaria, devolviera un terreno que había ganado en una batalla. Tenía todo el derecho a quedarse, pero el Estado de Israel entregó la tierra a cambio de paz con Egipto, y lo vamos a ver dentro de un rato. Allí queda Israel. Lo que está verde al costado derecho es Jordania. Arriba se ve en color gris el Líbano. Y Siria. Noten a Siria e Irak, rosado y naranja. Ese es el territorio donde se está moviendo el Estado Islámico, que es importante ubicarlo en el mapa. El Estado Islámico tiene tierras, territorio tanto en Siria como en Irak, y su intención es meterse al Medio Oriente. ¿Dónde queda exactamente Israel? ¿Y de qué tamaño es Israel? Quiero que comparen en la siguiente diapositiva. Tenemos el Estado de Israel, y para compararlo con nuestra realidad he colocado el departamento de Ica.
He tenido una diapositiva más, he tenido que virar el mapa de Ica para que ustedes puedan entender lo que dice a continuación. Un clic más. El Estado de Israel, con 20.700 kilómetros cuadrados, es más pequeño que el departamento de Ica en Perú, con 21.300 metros cuadrados. Es decir, todo el país de Israel queda exactamente dentro del departamento de Ica. Ahora, viene la pregunta, ¿quiénes realmente poblaron esta tierra? Y déjalo con el siguiente título, déjalo con el título nomás, ahí nomás. ¿Quién tiene el derecho a la tierra, a vivir en el país que se llama Perú? ¿A quién le pertenece el Perú? A todos los peruanos. ¿Quiénes son todos los peruanos? ¿Quiénes son los peruanos originales? La raza de la tierra. Los quechuas, podríamos decir, ¿no? Y los grupos antiguos, ¿no? Las preculturas. Ellos son los dueños de la tierra, ¿no? Aunque ellos también llegaron un día allí. La tierra estaba vacía y el hombre llegó. Pero hoy día nosotros nos sentimos peruanos porque nacimos en el Perú. Estaba en el mes de noviembre reemplazando a un profesor y cuando entra a la clase entraron todos los chicos peruanos y entró un chico típico gringo y como yo no enseño en inglés sino en español, le pregunto, excuse me, do you understand Spanish? Porque si tengo un alumno que no habla el español, estoy obligado a dictar la clase en inglés. Y le pregunto, ¿do you understand Spanish? Profesor, soy más peruano que la papa, me dijo. Pero la frase que me dijo, soy más peruano que la papa, pero su apellido era un apellido anglosajón y su apariencia era una apariencia foránea, no autóctona. Pero su respuesta fue clara, soy más peruano que la papa. En otras palabras, ¿quién tiene el derecho a la propiedad de la tierra? Y los romanos sacaron una frase que se convirtió en un principio jurídico, el principio del utis possidetis. ¿Alguien sabe qué significa ese principio? La tierra es de quien la posee. Se acabó. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿a quién le pertenece la tierra de Israel? Sigamos. Es necesario que recuerden que nunca en la historia del mundo ha habido un estado en esa área, en lo que geográficamente llamamos Palestina, que no fuera judío. La historia enseña que la única nación autónoma que alguna vez existió fue siempre judía. El primer reino judío abarcó del 1000 al año 586 a.C., en la época de Saúl, de David, de Salomón y de los reyes. ¿Qué ocurrió en el año 586 a.C. en tiempo de Jeremías? El cautiverio en Babilonia. Y los judíos fueron llevados al cautiverio de Babilonia. Un remanente quedó y huyó a Egipto. Ese es el primer reino. El segundo reino judío abarcó del 538 al 63 antes de Cristo. 538, Zorobabel, Esdras y más tarde Nehemías regresan del imperio medo-persa, que tumban a los babilonios, se convierten en potencia mundial y permiten a los judíos volver a la tierra que una vez poseyeron. El año 63, los macabeos gobernaban el estado autónomo, pero vino el general romano Pompeyo, tumbó el poder macabeo y convirtió al estado que estaba en esa zona en un vasallo del gran imperio romano. Israel, el Estado de Israel, es el tercer estado judío autónomo
que existe en esa área, desde 1948 hasta, puntos suspensivos, la fecha. Nunca hubo un Estado árabe o musulmán autónomo y nunca existió ningún otro Estado. Siempre fue tierra de nadie, el patio trasero, el basurero de los grandes imperios que llegaron después. A nadie le importó un comino la tierra. Era desierto y tenía una parte de pantanos. No valía un real. Y la ciudad de Jerusalén era lo más feo, horrible que podía existir. Hacia el 2000 años antes de Cristo, y permítanme volver atrás, quiero ver quiénes poblaron el lugar, a quién les pertenece la tierra. La región fue ocupada por pueblos semíticos. Semítico, el nombre semítico viene de Sem, descendientes de Sem. ¿Quién era Sem? Hijo de Noé, Sem. Hacia el 2000 antes de Cristo lo ocuparon pueblos semíticos. Fenicios y cananeos dominaron las ciudades antiguas y fundaron nuevas. Luego, ojo, presten atención, porque esto es muy importante. Desde Creta vinieron unos invasores a la tierra que se les identificó como los filisteos. Los filisteos, de allí viene el nombre filisteos, filisteos, palesteos, palestinos. El nombre Palestina viene en referencia a los filisteos. Hoy los palestinos quieren hacernos creer que son descendientes de los filisteos. Pero los filisteos no eran árabes. Los filisteos venían de la isla de Creta. ¿Lo puedo probar? Sí. Amós, capítulo 9, versículo 7. Israelitas, ¿acaso no saqué de Egipto a Israel? Dios sacó al pueblo de la esclavitud. De Creta a los filisteos y de Kir a los sirios, afirma el Señor. Así que Dios es quien dice que Él fue el que trajo a la tierra en conflicto a los sirios, a los filisteos y a los judíos. Todos llegaron a una tierra casi despoblada. Los filisteos salieron de Creta por la implosión de la civilización minoica, los minoicos, y prácticamente llenaron la isla de Creta, empezaron a luchar por el espacio y un grupo se subieron a barcos y decidieron ir a Egipto. Originalmente marcharon a Egipto, pero fueron echados de allí y se establecieron en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Filisteos en Gaza, palestinos en Gaza. El nombre filisteo no se lo dieron ellos, se lo dieron los egipcios, que quiere decir invasor, los invasores. Pero con el devenir de los años, los judíos en su conquista no los pudieron someter. Pero finalmente los filisteos desaparecen absorbidos dentro de la población judía, de tal manera que hoy día no existe ningún descendiente de filisteos o palestinos. A partir del 1200 antes de Cristo, con Josué, los hebreos comienzan a conquistar las ciudades cananeas y a derrocar a sus reyes, proceso que culmina en el año 1000 antes de Cristo, cuando el rey David tomó la última fortificación de los jebuseos, y cuando la toma hace de la ciudad jebusea la capital, Jerusalén, y la convierte en la capital de el reino de Israel. El primer reino judío, recuerden que se los dije anteriormente, abarcó del año 1000
al 586 y había terminado con el exilio babilónico. El segundo reino judío abarcó del 583 al 63 y terminó cuando Pompeyo tomó para Roma estas tierras y las convirtió en una provincia romana. Los judíos fueron expulsados de la tierra en el año 70 después de Cristo. Jesucristo pasaba con sus discípulos caminando y los discípulos le dicen: Señor, mira, el templo que construyó Herodes, ¿no es hermoso? Y Jesús le dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y Jesucristo hablaba de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Qué año era? El año 33 antes de Cristo. Y Jerusalén fue destruida por el general romano Tito. Pero muchos judíos quedaron en la tierra. En el año 135 después de Cristo, Jerusalén estaba en ruinas, el templo arrasado, las fortalezas de Herodión y Masada hechas añicos. Y también en ese año 135, un guerrero judío llamado Bar Kokhba reinició la lucha. Y los romanos eran derrotados por este pequeño grupo de judíos tan aguerridos que Roma se vio en la obligación de trasladar 80.000 soldados al mando del general Julio Severo, quien finalmente pudo aplacar la rebelión, y causaron grandes deportaciones de judíos que inició oficialmente el período que se conoce como la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Los judíos viviendo en un lugar que no es su tierra, alrededor del mundo. ¿Cómo se llama eso? La diáspora. Los judíos viviendo en todo el mundo, menos en Israel. El nombre Palestina no existía y aparece por primera vez también en el año 135. El emperador de Roma era Adriano, antisemita, antijudío. Y el emperador Adriano decide erradicar el nombre judío de Israel, borrarlo del mapa. Para lo cual, a través de una maniobra política, junta dos provincias romanas, la provincia romana de Siria y la provincia romana de Judea. No quiere que el nombre Judea, judío, exista. Y al fundirlas en una sola, les da el nombre de los enemigos, de uno de los enemigos acérrimos de Israel, los filisteos, que en latín se escriben palestinos, y le cambia el nombre político a la tierra. La tierra nunca más se llamará Judea o Israel, y esa tierra se conocerá en todo el mundo con el nombre que le dio Adriano, la tierra de Palestina. Con el fin de forzar la disociación completa con los judíos, la región fue casi siempre parte de algún reino o imperio mayor. El emperador Adriano lucubró cómo poner fin a las reivindicaciones judías sobre Judea y Jerusalén, y le cambió el nombre a Jerusalén por el nombre de Aelia Capitolina, y el nombre de Judea o Israel por Palestina. Así que en el siglo II después de Cristo, en el año 135, los mapas consignan el nombre de esta región por primera vez como Palestina. Al dividirse el Imperio Romano, Roma de Occidente, capital Roma, pelea con Roma de Oriente, y Roma de Oriente gana y se convierte en el Imperio Romano de Oriente, con capital Constantinopla. Así que Palestina quedó bajo el dominio del Imperio Romano de Oriente
hasta el año 636, cuando se produjo la conquista islámica por los árabes. ¿Cuándo llegaron los árabes a la región de Palestina? Históricamente, en el año 636. Y si se habla de judíos y árabes, ¿quiénes estuvieron primero allí? La respuesta es clara: los judíos. Pero siempre en la región se mantuvo un remanente. Siempre hubo presencia judía a lo largo de los años en la zona, lo cual fue una constante asombrosa. Fuera el imperio que estuviera a cargo, griegos, romanos, otomanos, árabes, siempre hubo presencia judía en la tierra que ahora se llamaba en ese entonces Palestina. Los árabes fueron derrotados y sacados de la zona en el año 1516 por los turcos otomanos, y Palestina estuvo bajo dominio del Imperio Otomano por 4 siglos, hasta la Primera Guerra Mundial 1918. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Palestina fue entregada a los británicos. Siria, ¿se acuerdan el mapa? Siria fue entregado a los franceses y Irak, Jordania e Israel a los británicos. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Palestina fue desprendida de Siria y quedó en manos del conquistador británico por mandato de la Liga de Naciones, el precursor de las Naciones Unidas. La región fue un protectorado británico por 30 años, matemáticas. 1918 más 30, 1948. Paralelamente, a fines del siglo XIX, 1880, 1890, Teodoro Herzl, que fue precursor del movimiento sionista, vio que se levantaba una Europa antisemita. Él fue testigo de un caso muy publicitado en Francia, que se conoce con el nombre del caso Dreyfus. Un militar francés de origen judío fue brutalmente condenado como espía y traidor siendo inocente. La causa del caso Dreyfus era más el antisemitismo brutal que se levantaba en Europa. Teodoro Herzl había nacido en lo que era en ese entonces el Imperio Austrohúngaro, y aunque era judío, era laico, no tenía nada de religioso, pero se empieza a identificar con sus raíces y con la necesidad de crear un Estado judío cuando ve la creciente ola de rechazo en todo el mundo hacia los judíos. Y Teodoro Herzl dejó en claro que los judíos nunca estarían a salvo en ningún lugar del mundo, debido al constante antisemitismo que imperaba en el mundo, hasta que constituyeran un Estado judío propio. Teodoro Herzl pensó en la Argentina, pero la Biblia señalaba que el lugar, la tierra que Dios les había entregado era lo que en ese entonces llamaban la tierra de Palestina. Teodoro Herzl nació en Budapest, Hungría, el 2 de mayo de 1860. Fue un periodista y escritor austrohúngaro de origen judío, fundador del sionismo político moderno. Falleció en, no voy a intentar pronunciar, Austria, el 3 de julio de 1904, a los 44 años de edad. En 1881, en Palestina vivían 400.000 árabes. 350.000 eran musulmanes y 50.000 eran ortodoxos, cristianos.
vivían cerca de 20.000 judíos y vivían 42.000 cristianos que no eran árabes. Desde 1881 el número de judíos empezó a crecer. Los judíos que iban llegando compraban tierra a los árabes. Te compro el desierto. Y los árabes estaban felices. Fíjate, este judío idiota, le acabo de vender una tierra que no vale a 10 veces su valor del mercado y me la pagó chin, 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 chin. Y los judíos empezaron a comprar tierras que a los árabes no las servían, que tenían el derecho de propiedad, pero no les importaba. Y los judíos compraron la tierra desde 1881 hasta 1918, la compraron, chin, chin, a los árabes que allí vivían. El número de judíos empezó a crecer. Los judíos que iban llegando compraban tierra a los árabes y tenían dos grandes objetivos: preparar el terreno para una inmigración más grande de judíos de todo el mundo y la compra de tierras. Sí, el movimiento sionista tenía un plan y el plan era regresar a la tierra, pero con las reglas del mercado. Compramos la tierra, compramos la tierra, compramos la tierra y la compraron. En 1902, Teodoro Herzl publicó La Vieja Nueva Tierra, donde presentó de manera profética al Estado de Israel moderno. Para cultura general, cuando ustedes hablan de un judío en tiempos bíblicos, se le denomina israelita. Y se habla de un judío en tiempos modernos, israelí. Entonces, si alguien me dice israelitas, me habla de personas del tiempos bíblicos. Pero si hablan de judíos actuales, son israelíes. Entonces, cuando escuchas en la noticia, palestinos mataron a 5 israelitas, los sacaron de la tumba y los volvieron a matar. No, solo pueden matar israelíes, porque los israelitas ya están muertos. Entonces recuerden, israelitas, tiempos bíblicos, israelíes, se refiere al Estado moderno de Israel el día de hoy. Herzl buscaba un Estado que sería una utopía en la zona. Democracia. ¿Qué democracia existe en el Medio Oriente? Israel. Y prosperidad, que sería la cabeza en tecnología, en modernidad, en cultura. En los últimos años del dominio otomano, a fines del siglo XIX, llegaron oleadas de inmigrantes judíos a la tierra de Palestina. Y al ver que el número crecía, se empezaron a preocupar los árabes. Los inmigrantes edificaron el país con caminos, carreteras, kibbutz, escuelas, institutos técnicos, científicos, forestación, universidades, teatros, naranjales, orquestas filarmónicas, aparatos administrativos. Fundaron en 1870 la primera escuela agrícola de la región. Trajeron modernidad a un estado que vivía en el atraso de la Edad Media. Toda la tecnología que hubo en ese entonces, en esa zona llamada Palestina, se debió al esfuerzo y a la dedicación de los judíos que llegaron a la tierra. El alma judía añoraba la reconstrucción de Eretz Israel con fervor. Eretz significa la tierra. Eretz Israel, la tierra de Israel. Añoraban los judíos en la diáspora volver a Jerusalén con la misma pasión como lo habían hecho cuando estaban cautivos en Babilonia. Salmo 137, versículos 1 y 2. Junto a los ríos de Babilonia, dice el Salmo, allí nos acordábamos de Sión. Quiero leerlo directamente de mi Biblia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sión. Sión es el nombre de Jerusalén, el nombre antiguo. Sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas, y los que nos capturaron nos pedían que cantáramos.
nuestros opresores nos pedían estar contentos, decían, canten, canten alguno de su cántico de Sión. ¿Y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha se me tuya. Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarte, ni te pongo por encima de mis alegrías. Señor, recuerda lo que decían nuestros enemigos, los edomitas, el día en que Jerusalén fue destruida, arrásenla, destruyenla hasta sus cimientos. También Babilonia serás arrasada. Dichosa el que te dé tu merecido por el mal que tú nos hiciste. ¿Y qué fue lo que hicieron los enemigos de los israelitas? Dichoso el que agarre tus niños y los estrelle contra las rocas. ¡Wow! Dichoso el que agarre tu bebé y lo aviente contra una peña. Ustedes leen eso y dicen, ¡qué atrocidad! ¿Cómo la Biblia puede tener un texto de esa manera, con tanto odio, que diga, agarra a los niños y estréllalo contra las peñas? Pero por favor, léelo en el contexto. Este salmo lo escribieron cuando eran cautivos en Babilonia y cuando recordaron lo que le habían hecho a ellos, que habían tomado sus niños y los habían estrellado contra las peñas. A este tipo de literatura la Biblia le llama imprecación. La literatura le llama imprecación. Una imprecación, una palabra que no usamos en nuestro léxico cotidiano en la lengua española, significa deseo de venganza por el daño sufrido. Y encontramos en el Salmo 137 el anhelo de los judíos de volver a su amada Jerusalén. Jerusalén. En Génesis 15:7 volvemos a leer, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra que tus pies pisan. Mira, hasta donde veas, toda esta tierra será tuya y de tu descendencia, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta tierra te la doy a ti y a tus descendientes. Antes de la independencia, en 1948, se crea el Estado moderno de Israel. Pero antes de la independencia, a quienes nacían en esta tierra los llamaban palestinos, fuesen judíos o árabes. En 1948 recién se recuperó la palabra Israel. Los judíos antes de esa fecha se llamaban a sí mismos palestinos. Los judíos hablaban de volver a Palestina. El actual periódico Jerusalén Post se llamaba Palestina Post y la Filarmónica de Israel se llamaba Filarmónica de Palestina. El nombre palestino era 100% judío en esos tiempos. Incluso los antisemitas en Europa, América y África le gritaban a los judíos, váyanse a Palestina. Y Palestina era reconocida como el hogar de los judíos, incluso por quienes los odiaban. En 1948 se creó el Estado moderno de Israel, quien hasta ahora lucha por su subsistencia en la región. Sin embargo, en Génesis 15:18, otra vez Dios decía, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el Éufrates. Entonces, debe quedar claro que el nombre Palestina tiene su origen en el nombre dado por el emperador Adriano a la región, y para ello usó el nombre de uno de los enemigos más notorios de Israel, los filisteos. Los filisteos no eran oriundos del lugar y tampoco eran árabes, eran, como su nombre lo indica, invasores. Al término del mandato británico, en 1947 se propuso la creación de dos estados, un estado judío y otro estado árabe. Nunca antes había existido un estado árabe autónomo en la zona.
La propuesta fue rechazada por el mundo árabe porque significaba también el establecimiento de un Estado judío y no lo iban a permitir. La Liga de Naciones, las Naciones Unidas, en 1947 deciden: cuando los británicos se vayan, vamos a crear dos estados, uno judío y otro árabe, para que puedan vivir ambos allí, cada cual con su estado. Israel lo aceptó, los palestinos no. Solo se le permitió a los judíos que se asentaran en la región a la derecha de Palestina, perdón, a la izquierda, y no a la derecha donde está el Jordán, el río Jordán. Y podemos ver en el mandato británico, solo se permitió a los judíos establecerse entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Hacia fines del mandato británico, en 1948, los judíos habían comprado propiedades a los árabes y se habían asentado en la región mostrada. Todos esos puntos anaranjados que parecen sarampión eran donde habían y habitaban judíos en Israel. En el mapa de la región que muestra el plan de partición de las Naciones Unidas en la tierra de Palestina, se aprecia el Estado judío en naranja y al Estado árabe en amarillo. Si lo hubieran aceptado, no existiría más guerra y todo habría terminado. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? La declaración de independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. Finalizó el mandato británico de Palestina y la añorada tierra de Israel, Eretz Israel, renacía. Y la declaración de independencia fue leída por su primer presidente, por su primer ministro, David Ben Gurión, un judío de ascendencia polaca que escapó de la Segunda Guerra Mundial. El discurso declaraba: Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano. Aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales. La Biblia declara de manera categórica que Dios le dio la tierra a Israel. Génesis 50, José le saca una promesa a sus hermanos, viviendo en el cautiverio. José le dijo a sus hermanos: ya estoy por morir y Dios vendrá a visitarlos. Vivían en Egipto, todavía no eran esclavos. Y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Dios los visitará para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Números 14:8. Sí, si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará, una tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 11. Todo lugar que pise la planta de sus pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Deuteronomio 34:4. Allí el Señor le dijo: esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Josué 3:10. Ustedes sabrán que Dios está en medio de ustedes, que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, givitas, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Segunda de Crónicas 27. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre, para siempre, para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Jeremías 46:27. Te rescataré de ese país lejano, salvaré
a tus descendientes del país donde ahora son cautivos. Jacob volverá y descansará y prosperará, y no habrá nadie que le infunda temor. En el momento que se declaró la independencia, 7 ejércitos árabes atacaron al Estado judío que tenía días de nacido. Era la primera guerra árabe-israelí. Vamos a contarla. Esta es la primera. La guerra de la independencia de 1948. Para sorpresa de todo el mundo, el pequeño Estado judío sobrevivió. La súbita victoria les aseguró su subsistencia. Si los 7 estados árabes ganaban, Israel no estaría allí. Pero pudo el pequeño nación, con aviones parchados, viejos, vencer a 7 ejércitos. Guerra de independencia, vemos en la siguiente imagen, en el lado izquierdo, se ve en negro por donde atacaron los países a Israel. Egipto por el sur, Jordania por Amán, Irak también los sirios atacaron, y en la gráfica de la derecha, van a poder ver en su casa con calma, se ve cómo Israel se defendió y cómo Israel sobrevivió. Los países árabes urgieron, y por favor, esta parte de acá quiero que presten mucha atención, porque no es justo lo que los medios de comunicación hacen, y quiero que ustedes estén enterados de hechos. Los países árabes urgieron a los árabes que vivían en el territorio ocupado por Israel, porque esta frase, territorio ocupado ilegítimamente por Israel, es un término que manejan los palestinos. El territorio ocupado ilegalmente por Israel. Que huyeran a los países vecinos para salvaguardar sus vidas e integridad. Habían árabes que vivían junto a los judíos. Los judíos habían traído prosperidad y bienestar. Y cuando arranca la guerra, los árabes le dicen: ¡huyan! Los judíos los van a matar, corran, salgan. No todos salieron, un grupo se quedó, pero la gran mayoría huyó. Y el número está más adelante, como 700,000. Salieron del Estado de Israel antes que los judíos lo mataran. Eso habían dicho los árabes. El naciente Estado de Israel le aseguró a los árabes y musulmanes que se quedaran a vivir, que el Estado de Israel los protegería y les daría la ciudadanía como ciudadanos del Estado de Israel, aunque no fueran judíos. Su ciudadanía y su protección estaba salvaguardada por el Estado de Israel. 711,000 árabes, casi 3/4 huyeron de Israel y se refugiaron en los países vecinos. Los refugiados que huyeron a Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto no fueron recibidos en esos países y se les instaló en campamentos para refugiados. Todas esas flechas rojas indican la huida de los árabes. Unos fueron a Arabia Saudita, otros a Egipto, otros a Jordania, otros a Líbano, otros a Siria, otros a Irak. ¿Los recibieron? No. ¿Dónde los recibieron? En campamentos para refugiados. Los palestinos que quedaron dentro del Estado de Israel adquirieron la ciudadanía y son árabes israelíes. Los que huyeron a los países vecinos no se les recibió. Fueron encerrados en campamentos de refugiados donde se los aisló en condiciones deplorables y no se les dejó integrarse en sus sociedades. Quiero que entiendan que los árabes que se quedaron vivieron bien, y los árabes que escucharon la voz de sus vecinos y huyeron de Israel fueron a vivir en campamentos en condiciones inhumanas, insalubres. ¿Quién los puso en esas condiciones? ¿El Estado de Israel? No, su misma nación árabes.
Y luego viene la televisión y dicen los del Líbano, vengan, muestren, vean este campamento de refugiados de los pobres palestinos. Los desgraciados judíos los tienen en esta condición de pobreza, los tienen viviendo así. Un momentito, no son los judíos los que tienen a los palestinos viviendo en campos de refugiados, son los mismos árabes. Pero eso no lo dicen. Y la gente se cree el cuento, judíos desgraciados, como tienen a los pobres palestinos en campamentos de refugiados. Al final de la guerra de independencia, y escuchen, ¿cuántos árabes salieron? 711,000. Al final de la guerra de independencia, 800,000 judíos fueron expulsados, deportados de todos los países árabes en venganza por la derrota. Israel recibió a todos los inmigrantes judíos expulsados, los sustentó y los integró a la vida normal del país. Por favor, comparen lo que ambos bandos hizo con sus respectivos refugiados. Y acá hay una tabla. ¿Qué dijeron los árabes? ¿Qué dijeron a los árabes que vivían en la región? Israel, no huyan, árabes, huyan. Israel, los recibiremos. Los árabes, no los recibiremos. Israel, les daremos la nacionalidad israelí. Árabes, no les daremos la nacionalidad en nuestros países. Israel, los protegeremos. Árabes vivirán en campos de refugiados. Ese cuadro es la verdad de los hechos históricos. Pero nadie lo enseña. Y dice que es al revés. Los pobres palestinos en campos de refugiados por culpa de Israel. Jordania usurpó, se robó Cisjordania, que no le pertenecía, y Egipto se quedó con la franja de Gaza. Y ocuparon esos territorios casi por 2 décadas. Y en esas casi 2 décadas jamás nadie pensó ni reclamó crear un Estado árabe palestino independiente y autónomo en esos territorios. Nadie, ni los propios árabes. Egipto cuando tuvo la franja de Gaza y Jordania cuando tuvo la Cisjordania, nos dijeron, muy bien, llegó el momento de ayudarlos a que creen un Estado palestino. No. La Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat, fue establecida en 1964. Cualquiera creería Organización para la Liberación de Palestina, fundar un Estado palestino. No. Su primer objetivo declarado era la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. No fue creada originalmente para establecer un Estado palestino en la zona, sino con fines únicamente destructivos, eliminar a los israelíes. Y el mundo árabe pudo haber creado un Estado palestino en Cisjordania, Jerusalén del Este, la Franja del Gaza, si hubiesen querido, pero no lo hicieron. El siguiente intento de erradicación del Estado de Israel vuelve a ocurrir en 1967. En la segunda, anoten, segunda guerra árabe-israelía, conocida como la Guerra de los 6 días. Fue entonces cuando el dictador egipcio Nasser dijo, ahora vamos a extinguir al Estado judío de Israel, con el apoyo de Siria, Jordania e Irak. Egipto se fusionó con Siria y creó la República Árabe Unida, con el único fin de aniquilar al joven Estado de Israel. Israel hizo el ataque preventivo y sobrevivió. Se enteró que venían aviones de última generación rusos para los egipcios y que los aviones acababan de llegar a las bases aéreas egipcias. Israel tenía aviones viejos, no podían hacerle competencia a los aviones MiG rusos en ese entonces. Así que Israel preventivamente dijo, si no detenemos y destruimos a los aviones rusos egipcios antes que salgan al aire, el Estado de Israel va a morir. En un MiG, atravesar el Estado de Israel de lado a lado toma 7 minutos, nada más. Y Israel hizo el ataque preventivo, sobrevivió. En 3 horas destruyó la totalidad de la Fuerza Aérea Egipcia. Y es aquí cuando Israel toma Cisjordania, Gaza,
conquistó los altos de Golán, la península del Sinaí y se anexó a Jerusalén, donde vivían muchos árabes. Israel cuadriplicó su territorio en esta guerra. La guerra solo duró 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967. Y la ONU paró cuando Israel avanzaba invicto hacia Damasco y hacia el Cairo. Y la ONU intervino. Israel alcanzaba un territorio que le dejaba un colchón de amortiguamiento para protegerse de ataques futuros. Inmediatamente después de la guerra, Israel llegó a ofrecer la fórmula de paz por territorios, que iba en línea con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, ¿qué dijo Israel? Le dijo a Egipto: te devuelvo la península de Sinaí, firmamos un tratado de paz. ¿Qué hicieron las naciones árabes? 13 líderes árabes se reunieron el 1 de septiembre de 1967. La fecha es importante porque pueden buscarla en internet. En Jartum, la capital de Sudán. Y anunciaron los famosos 3 noes. No, no, no. De la declaración de Jartum. Entren al internet, pongan declaración de Jartum. Primer no, no a las negociaciones con Israel. Segundo no, no al reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Tercer no, no a la paz con Israel. Esas 3 declaraciones, ¿qué era lo que decían? No queremos a los judíos allí. Decidieron continuar con el odio y los enfrentamientos con Israel. Israel, por el contrario, decidió que todas las mezquitas y lugares sagrados del Islam en su territorio fueran administrados por musulmanes. Las ciudades y aldeas árabes pasaron a estar a cargo de alcaldes árabes democráticamente electos y mantuvieron excelentes relaciones con el gobierno de Israel. El Estado de Israel le dice a los árabes que formen un partido político musulmán, que tenga su representación y su voto en el Congreso de Israel, para que puedan ellos exigir leyes y puedan ellos gobernar el país junto con los judíos. ¿Quién dejaría a sus enemigos que entre al Congreso de la República? El 6 de octubre de 1973 ocurrió la tercera guerra árabe-israelí. La primera, 1948, guerra de independencia. La segunda, 1967, la guerra de los 6 días. Y la tercera, 6 de octubre del 73, la guerra de Yom Kippur. Las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque coordinado contra Israel en el día más sagrado del calendario judío, la fiesta del Yom Kippur, la Pascua. Irak se le unió 6 días más tarde. Comparen las fuerzas. Las fuerzas árabes superaban en todas las israelíes, tanto en número como en modernidad. Israel tenía 300 aviones, los enemigos 900. Israel tenía 2.000 tanques, los enemigos el doble, 4.300. Israel tenía 37 buques de guerra, los enemigos los superaban en 100, 137. En esta guerra, Israel debía de perderla. Tomó Israel por sorpresa, pero reaccionaron con prontitud y en 3 semanas desbarataron a los ejércitos enemigos y llegaron a las afueras de Damasco, la capital siria. Tanto Estados Unidos como Rusia iniciaron esfuerzos de reabastecimiento a sus aliados y esto llevó a un enfrentamiento de las 2 superpotencias. Egipto pidió el retiro de las tropas de las Naciones Unidas e invadió el Sinaí con un cruce masivo de tropas del canal de Suez. Ahí se ve Egipto, las flechas rojas, entrando a la península del Sinaí. De manera simultánea, las tropas sirias, acompañadas de tanques de última generación, invadían los altos del Golán. Y se ve en las flechas rojas Siria tomando posesión de las alturas del Golán. El ataque fue simultáneo en 2 flancos, al norte en el Golán con las tropas sirias y al suroeste con las tropas egipcias. Israel volvía a vencer.
Y en 1979 se firma un acuerdo histórico de paz entre Israel y Egipto. Egipto fue el primer país árabe que reconoció la existencia del Estado de Israel a cambio de la devolución de la península del Sinaí. Egipto fue el primer país árabe en reconocer al Estado judío y fue expulsado de la Liga Árabe por firmar la paz con Israel. Anwar el-Sadat y Menahem Begin, junto con el presidente Carter, cuando se firmó la paz entre Israel y Egipto. Israel también incluía un acuerdo para negociar el establecimiento de un régimen autónomo en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Israel está dispuesto a entregar territorios a cambio de la paz, y es algo que siempre hará, pero ¿hay realmente un deseo de paz por parte de los enemigos de Israel? El mundo musulmán se fractura con el estallido de la guerra entre sunitas y chiitas, Irán e Irak, en 1980, que se le conoce como la Guerra de los 10 años. En 1981, el presidente egipcio Anwar el-Sadat es asesinado por musulmanes yihadistas por haber firmado el Tratado de Paz con Israel. A raíz de los acuerdos de Oslo de 1993 en la Franja de Gaza y Cisjordania, se estableció la Autoridad Nacional Palestina. Ya no es la OLP, sino la ANP, con el mandato de sentar las bases de un futuro Estado palestino. Israel desaloja a los colonos israelíes de ambos territorios y en 1994 se firma el primer acuerdo de paz entre Israel y Jordania. El rey Hussein I, el presidente Bill Clinton y el primer ministro Yitzhak Rabin firman la paz. En 1994 Israel entrega el sector A de Cisjordania, incluida la ciudad de Ramala, capital de la Autoridad Nacional Palestina. En el año 2005, Israel se retira, el último soldado se retira de la Franja de Gaza y como consecuencia la administración y el control de dicho territorio pasó de facto a la Autoridad Nacional Palestina. En el 2005, ahorita, hace 10 años, Israel desaloja a los colonos, saca al último judío y le dice a los palestinos: ahí está la Franja de Gaza, se la dejamos a ustedes solos para que la administren y hagan una gran nación. ¿Y qué hicieron los de la Franja de Gaza apenas tuvieron el control de la zona? Al-Fatah pierde las elecciones y gana las elecciones Hamas. ¿Y alguien sabe quién es Hamas? Un grupo guerrillero yihadista. Y empezaron el lanzamiento de cohetes y misiles de la Franja de Gaza a Israel. Israel busca la paz y quiere la paz, pero la realidad en los países árabes es muy distinta. Constantemente están concientizando a su gente por distintos medios sobre la manera en que los judíos deben morir. ¿Cómo quiere Alá que se mate a los judíos? El día de ayer en las noticias veía un auto en la zona de Ramala. Habían unos soldados judíos caminando por la calle y el auto los vio, aceleró, los atropelló y los mató. Y ustedes han visto que agarran cuchillos y en la calle acuchillan a la gente. Es una cultura al odio. Se le enseña al palestino, hoy día palestino significa árabe, musulmán, a asesinar judíos. Eso es lo que tienen que hacer, matar judíos. Con eso tienen asegurada su entrada al cielo. Una cultura de odio y la muerte. En su búsqueda de paz, Israel entregó Gaza y la zona de Ramala a la Autoridad Nacional Palestina. Conclusión: Israel reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado. Sin embargo, los palestinos y otros musulmanes y árabes no reconocen el derecho de existencia del Estado judío de Israel. Los palestinos no quieren un Estado judío, creen que no tiene el derecho a existir. En el conflicto del Medio Oriente, un lado quiere al otro muerto. ¿Saben cuál es el lema de Hamas
organización palestina que se declara yihadista, nacionalista islámica, nosotros, los musulmanes, amamos la muerte tanto como los judíos aman la vida. ¿Cómo se supone que Israel puede alcanzar la paz cuando la otra parte solo acepta su destrucción? Todos ahora hablan de un Estado palestino. ¿Por qué nadie hablaba de un Estado palestino cuando los palestinos vivían a la sombra del mandato árabe? ¿Les importó realmente la existencia de un Estado palestino? Nunca les importó la existencia de un Estado palestino, pero una vez que los palestinos estuvieron bajo mandato israelí, han buscado la manera de destruir al Estado judío de Israel. Hay más de 20 países que son estados musulmanes, pero solo en el mundo existe un Estado judío, nada más, y es Israel. Y con obsesión irracional lo culpan de todos los males del Medio Oriente e incluso del mundo. En el año 2006 se cree la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo ha emitido 45 resoluciones en contra del Estado de Israel, más que el resto de todo el mundo combinado. Este acoso hacia un Estado democrático y humanitario es absurdo. El Consejo de Derechos Humanos culpa a Israel con 45 resoluciones. ¿Saben a Siria cuántas resoluciones tiene por el maltrato y la matanza de gente? 2. Birmania o Myanmar, 1. Israel, 45. ¿Por qué al pequeño Estado de Israel no se le permite existir? Y una pregunta que deberíamos considerar es: si mañana Israel bajara las armas y dijeran, ya no vamos a pelear más, ya no nos vamos a defender, nunca más dispararemos una bala, ¿qué pasaría? Y si los países árabes alrededor de Israel dijeran, no pelearemos más, bajaremos nuestras armas, ¿qué pasaría? Los resultados realmente los va a dejar sorprendidos. En el primer caso, si Israel dice que no va a disparar más, el resultado sería la inmediata destrucción del Estado de Israel con el asesinato masivo de los judíos que vivan en Israel. En el segundo escenario, si los árabes palestinos dijeran no vamos a disparar más, no pelearemos más, el resultado inmediato sería la paz. Es un conflicto fácil de describir. Un lado quiere al otro muerto, y si no fuera así, habría la paz. Para terminar, Jerusalén se menciona más de 600 veces en la Biblia y ni una sola vez en el Corán. Históricamente, solo ha existido un estado autónomo en la zona y siempre fue judío. Y la Biblia declara de manera enfática y categórica que esa tierra la entregó Dios a los descendientes de Israel. Y quiero terminar con 2 versículos. Por favor, pueden abrir su Biblia en la profecía de Amós. Ustedes que saben los libros del Antiguo Testamento de memoria, saben dónde queda Amós, un profeta menor. Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Márquenlos en su Biblia, que aquí en este texto está el meollo de todo el asunto. Amós 9, 14, 15. Dice así: haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos reconstruirán las ciudades destruidas, volverán a habitarlas, harán del desierto un huerto, plantarán viñas, y de ellas beberán el vino, y plantarán huertos, y de ellos comerán su fruto. Versículo 15. Yo, dice Dios, yo
los plantaré sobre su tierra, la tierra que Dios le dio. Dios dice, yo, el Dios de Israel, haré volver a los judíos en su tierra, los plantaré y haré que echen raíces, y nunca más volverán a ser arrancados de ella, de la tierra que yo les di, pues yo se la di en posesión. Palabra del Señor su Dios. Y este texto es revelador. Históricamente han habido 3 guerras árabe-israelí: la del 48, guerra de la independencia; la del 67, guerra de los 6 días; y la del 73, guerra del Yom Kippur. 3 intentos de unión de países musulmanes para destruir a Israel. Y el día de hoy, los yihadistas y los grupos terroristas amenazando todos los días la muerte de ciudadanos judíos inocentes, amenazando sus vidas. Y los países musulmanes no le dan el derecho a Israel a vivir allí. Y dice que la única razón de su existencia es sacar a los judíos de allí, sacarlos de la tierra de Israel y hundirlos en el Mediterráneo. Israel nunca alcanzará la paz mientras el hombre tenga el control de este mundo. Y probablemente haya una 4ª, 5ª, 6ª guerra árabe-israelí. Y si todo el mundo y las naciones del mundo se juntaran para destruir a Israel, Israel vencería. Porque Dios en Amós 9:15 dice, y nunca más saldrán de la tierra que yo les di. Y si los yihadistas palestinos apocalípticos supieran lo que la Biblia enseña, evitarían el derramamiento de sangre inútil. Esa tierra se la dio Dios a Israel. Un testimonio: el pastor Chuck se encontraba en uno de sus viajes misioneros a Israel en un bus. Era un tiempo de guerra y colocaban a un soldado israelí en cada ómnibus de turista para proteger a los turistas. Y había una soldado, mujer, en el bus. Y la esposa del pastor Chuck se puso a conversar con ella. Ay, qué lindo, tu tierra es preciosa, es un país divino. Y dice, y todo lo que enseña la Biblia, yo no soy creyente, soy atea. Yo no creo en Dios, dijo la soldado israelí. Porque dentro de Israel hay ateos, hay ortodoxos, creyentes y los que no creen. Hay liberales, hay de todo en Israel. Y esta soldado israelí dijo, yo no creo en Dios, Dios no existe. Entonces el pastor Chuck le dice a un pastor joven que estaba a su lado, mira cómo va a reaccionar. Y el pastor Chuck se voltea y le dice, ¿sabe qué, señorita? Ustedes, los de Israel, deberían salir de la tierra de Palestina y dejársela a los palestinos que viven en paz. Y la mujer dijo, no, esta tierra es nuestra porque Dios nos lo dio. Eso era lo que quería escuchar, gracias. Israel, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, el derecho a la tierra se lo ha dado Dios a esa nación. Y Dios peleará con ellos. Y nosotros somos una iglesia que amamos al pueblo de Israel, llamamos a la nación de Israel y apoyamos al Estado de Israel. Lo que esto signifique, sabemos que Dios va a tratar con su pueblo y que en el tiempo de la tribulación habrá un gran avivamiento de judíos que reconocerán a Jesús como su Mesías. Los únicos en los que Israel puede estar confiados es en la iglesia cristiana evangélica. Hoy día el antisemitismo es mayor. Y te propongo, te reto, te desafío a que el día de hoy, si estás en un almuerzo familiar, compartas y digas, Israel tiene el derecho a la tierra de Palestina. Y escucha lo que tu sobrina te va a decir.
y no lo vas a imaginar qué desinformado está el mundo, pero la palabra de Dios permanece para siempre a pesar de lo que los medios de comunicación digan. El Dios de Israel envió a Jesucristo para salvarnos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que lo necesitamos. Dios demanda la perfección para llegar ante Él. Y ninguno de nosotros es perfecto, ni nunca lo será. Pero si hubo alguien que cumplió la ley a la perfección, por ti y por mí, Jesús. El pago que mis pecados merecían, la muerte eterna, la recibió Jesús. Él pagó por mi pecado y a cambio me entregó la salvación. Uno no puede venir a Jesús si no reconoce que es imperfecto, que es pecador, que está lejos de la santidad de Dios. Necesitamos reconocerlo y estar genuinamente arrepentidos para pedirle al Dios de Israel que venga a nuestra vida en la presencia del Espíritu Santo, que tome el control de nuestra vida y nos ayude a vivir los años de vida que nos quedan para Él. Vamos a escuchar una canción y quiero invitar, si hay alguna persona que nunca pasó adelante a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, quiero alentarlo, que hoy día durante la canción lo hagas. Solo necesitas quererlo y pedirle a Dios que lo haga. Señor Jesús, gracias. Los acontecimientos políticos, históricos nos muestran que esa tierra se la diste tú a tu pueblo y a nosotros nos prometes, tal como le prometiste, Señor, a Israel la tierra prometida, tú nos prometas la vida eterna. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubieras llegado a nuestra vida? Y te pedimos que toques el corazón de aquellas personas que públicamente no te han recibido, que hoy día se animen a hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y mientras escuchas la canción, puedes venir acá adelante, te estaré esperando para orar contigo al final de la canción. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida,
Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida,